Bienvenidos, les damos la bienvenida nuevamente a este escenario de un Facebook detrás de cámara del podcast al cierre. Este es un ejercicio que nosotros hacemos ya hace varios meses para grabar con nuestros editores y especialistas de la sala de redacción los temas más importantes en el momento del cierre. Hoy los queremos invitar muy especialmente a que nos acompañen a cómo es todo el proceso, que vean ustedes cómo se discuten los temas, cómo ponemos al aire el podcast y cómo analizamos los asuntos más importantes de cada día en la agenda informativa de Colombia y el mundo. Este podcast arranca con este consejo de redacción. Este es el lugar donde nosotros los editores sagradamente todos los días tenemos varias reuniones. La primera de ellas, para que sepan, arranca a las 7 de la mañana para poder definir cuál es la agenda digital, cuáles son los temas que debemos mover en eltiempo.com. Hay otra reunión a las 11 de la mañana que se enfoca especialmente en el impreso, y están aquí en este momento invitados los editores que tienen que ver con los temas que hemos decidido que van a trabajarse para este podcast. Vamos a comenzar con ellos rápidamente sobre cuál debería ser el enfoque principal de esos temas, así que por favor acompáñenos y sean testigos de cómo hacemos el mejor periodismo para ustedes. Entonces, estamos mirando acá, la manera que comenzamos nosotros siempre, y se los hemos contado también a ustedes a través del podcast, es mirando los registros que tenemos en el sistema Charlie, que nos permite ver cuáles son los temas más consultados por la gente en eltiempo.com. Y hoy, y así ha sido desde muy temprano, el tema más consultado tiene que ver con el caso de Óscar Pérez, que es el tema del policía venezolano rebelde que fue abatido en una operación del gobierno de Maduro recientemente, pero que después de que ya se logró poner su objetivo por parte del gobierno y haber dicho que este hacía parte de una célula terrorista, hay todavía muchas dudas y muchas inquietudes sobre todo, especialmente qué va a pasar con su cuerpo. Y entiendo hoy, Edward y Sandra, que hay un caso muy particular en relación con el tema de que medicina legal tiene el cuerpo, pero no se sabe qué va a pasar. ¿Qué deberíamos contar sobre eso? La disputa central en este momento sobre el tema de Óscar Pérez tiene que ver con qué va a pasar con el cuerpo. Los familiares de algunas ONGs y defensores de derechos humanos están pensando que la intención del gobierno del presidente Nicolás Maduro es cremarlo, porque de esta manera se borraría completamente cualquier evidencia de una posible ejecución extrajudicial. Bueno, entonces, hablemos de ese tema, miremos entonces qué otros puntos hay que tratar en relación con ese tema que debamos tocar en el podcast que tú veas necesario, Sandra. Sí, perfecto. Podemos hablar de la creación de una comisión para investigar el caso por parte de la oposición, por parte del Parlamento, y todas las declaraciones que se han venido conociendo por parte de la familia, por parte de su mamá, por parte de su esposa, por parte de su tía, y pues las personas que están esperando a que devuelvan el cuerpo de Óscar Pérez. Entonces nos enfocamos en esos dos temas, arrancamos con ese tema, con lo más leído, nos vamos inmediatamente de aquí a grabar con ustedes dos primeros y luego ya trataremos los otros temas. El otro tema es el tema clave del día. Esta mañana la sesión de Nación, y ahí estábamos conversándolo con Luis Niño, editor de Nación, y con Eduardo Peña, editor de Política, que la revelación de ese estudio de la MOE, que entiendo que es nuestra fuente, sobre cuántos municipios tienen en este momento casos de inscritos de manera normal, es decir, donde hay más casi inscritos que habitantes. Entonces, ¿qué deberíamos tocar en ese caso para explicar a la gente? ¿Qué puntos específicos, Luis? Sí, Andrés, la tasa por cada 1000 habitantes en Colombia, el promedio es de 30,5 personas inscritas. Esos 28 municipios generan sospechas para la MOE porque se incrementaron sospechosos, de una forma alarmante la población para votar en el periodo que se abrió para esas nuevas elecciones. Son 28 municipios y lo que vamos a tocar es cuáles serían las razones de qué estaría pasando en esta región. Tú hablarías de las razones en el podcast. ¿Tú crees que hay otra pregunta para resolver? Es que yo creo que hay diversas razones por las que ese fenómeno se dio. Creo que todos estamos ante salud electoral y siempre hay trasteo de votos. Eso puede ser un fenómeno muy marcado. Por ejemplo, hay una ciudad donde siempre ocurre eso, que es Barranquilla y sus alrededores, Puerto Colombia, una de las tasas más altas. Algún alcalde dice que, por ejemplo, en Bichada, donde el registro supera el 200%, es porque las FARC ahora sí están dejando votar. Pues habrá que ver si eso sí. ¿Tú crees que podamos hablar en el podcast de quiénes están detrás o es muy aventurado y todavía yo creo que no hay muchas cosas claras. Por ejemplo, alguien dice con alguna razón que es que tampoco el censo está actualizado. Si el censo no está actualizado, tampoco tú tienes una información clara de cuánta gente hay lista para votar. Bueno. Entonces, ahí hay confusión, pero bueno, tratemos de decir sobre todo las causas y quiénes estarían como sectores detrás, porque evidentemente todavía no vamos a poder mencionar nombres específicos por lo que veo. Pero bueno, nos vamos con este segundo segmento entonces.
Un tercer segmento que estábamos hablando, que puede ser la cifra. ¿Cuántos son? No sé si nos pueda funcionar porque otro tema más leído, y estamos también con Alicia de la sección de justicia y yo Torres, el editor. ¿Cuántos son los años que han transcurrido desde que pasó el caso dramático de Andrés Escobar a propósito de la captura hoy de Santiago Bayón? Sí, a Andrés Escobar lo mataron en el 94. Recuerden ustedes que era el mundial en el que Colombia iba a ser el campeón y finalmente pues, nos eliminaron en la primera ronda. Ya han pasado 24 años desde la muerte de Andrés Escobar y estamos hablando de esto, y es un tema muy leído porque capturaron ayer a Santiago Gallón Henao. Santiago Gallón Henao es uno de esos personajes oscuros que durante años, décadas, se han mantenido en la sombra de la ilegalidad y de la legalidad también. Tienen amigos muy poderosos en la política, en el Congreso, en muchos escenarios, y allá lo capturaron en Cúcuta y probablemente se vaya extraditado a los Estados Unidos. Es uno de esos tipos cuyo nombre siempre le recuerda a la gente el oscuro pasado que tiene Colombia, y me parece que es una cifra importante. 24 años de la muerte de Andrés Escobar y probablemente el responsable llegue pues, finalmente a tener algo de justicia. Lo que yo creo que debemos tratar entonces es de pronto también contarle a la gente, Alicia, y es qué puede pasar en el caso de Santiago Bayón ahora. Si quieres voy tomando notas sobre eso, pero yo creo que lo más importante en eso es poder establecer qué puede pasar con él, aparte de que me imagino que el proceso de extradición se va a surtir de alguna manera más rápido de lo que pensamos. ¿O ustedes qué creen? La captura de Andrés Escobar es una investigación que venía adelantando la Fiscalía sobre una red que estaba enviando cocaína a Estados Unidos y a Europa en concentrado para animales, comida para animales. De allí se desencadena todo un trabajo investigativo que ha sido desarrollado en conjunto con la DEA. Esto es un punto muy importante porque esta operación en Cúcuta se desarrolla en conjunto entre las dos autoridades. Hay una solicitud por parte de una corte de Nueva York en extradición, pero también quieren ver cómo puede responder en Colombia por el delito del narcotráfico. Recordemos que él solo pagó o fue condenado a 15 años junto a su hermano Andrés por el homicidio. ¿El paramilitarismo no era eso? Exacto, también esa fue una segunda condena que él tuvo. Pero en el caso de Andrés Escobar, los hermanos solo recibieron 15 meses de prisión y fue totalmente excarcelable. Él tuvo una condena en el año 2009 por financiar grupos paramilitares y, como lo decía John, tiene un pasado y un presente dentro oscuro. En este caso no funciona porque imagínense que lo condenan a 3 años por financiar grupos paramilitares. O sea, es absurdo. Y siguen ese es un medio entonces del podcast ahora en relación con eso. Y para cerrar en la sección de lo que viene entonces, Julián y Natalia. Julián, que ha sido el realizador de un producto que tenemos mañana al aire, y Natalia, que ha sido también la coordinadora de ese trabajo. Básicamente es contar qué es lo que vamos a hacer con ese producto. Se llama Yo Presidente. La gente desde mañana a las 8 de la noche, todos los jueves, va a poder ver una manera muy particular de contar quiénes son los candidatos a la presidencia. Yo creo que ese formato va a tener bastante comentarios del público, esperamos que la gente, que ustedes lo vean y que nos ayuden con eso, pero que ese idea del podcast es contar cómo ha sido esa experiencia. ¿Qué creen ustedes que podemos contar en el podcast? Pues es un trabajo de más de 6 meses que llevamos de arduo trabajo consultando más de 30 o 40 personas, personalidades nacionales, y preguntándoles acerca de quiénes son los candidatos que aspiran a la presidencia del país. No nos quedamos con los políticos, también salimos a preguntarles a artistas, a actores, a escritores, politólogos, youtubers, a gente de todas diferentes vertientes políticas para saber quiénes son los que están aspirando. La idea es contar eso, Natalia, y contar qué tan difícil de pronto es hacer el ensamble de voces que para lograr que haya una visión equilibrada en un momento tan álgido y tan sensible de la política. Sí, ¿no? Pero también es un formato innovador que creo que vale la pena verlo. Nuestra audiencia creo que nunca ha visto un formato similar al que vamos a hacer en esta ocasión para unas elecciones. Es un formato un poco atrevido y que el tiempo pues, nos ha dado el espaldarazo de hacerlo y no se lo puedo perder. Vamos a ver cómo, pero entonces vayan pensando en puntos, cosas más curiosas y las cosas más difíciles de ese proceso para contarlas en el podcast. Pero entonces vamos entonces a grabar de una vez. Arrancamos, como dijimos, entonces con lo más leído, Sandra y Edward, que estamos pendientes para nosotros una vez más. Tú, nosotros también podemos tener también redes sociales.
3, 2. Ya estamos ubicados aquí en un corredor de la sala de redacción. Como ustedes lo han escuchado, si han sido oyentes de nuestro podcast, está en el pasillo principal, estamos en medio de los televisores que todos los periodistas ven día a día, con los noticieros que están transmitiendo en este momento en vivo y en directo las informaciones más importantes. Aquí se montó este podcast con estos micrófonos. Nuestra idea es hacerlo en el lugar donde ocurre la noticia, en el lugar donde se mueve la pasión de nuestros periodistas. Por eso estamos un poco apretados, pero realmente metidos en el corazón de donde se producen y se analizan las informaciones. Estamos con Julián Castiblanco, que nos ayuda todos los días a hacer el tema de producción. Aquí nos sentamos, luego de haber hecho ese consejo de redacción, y lo que empezamos por hacer es cuadrar el tema del sonido. Así que dinos, Julián, ¿cómo estamos en el tema del sonido? ¿Con qué micrófono empezamos entonces? A ver, listo. 3, 2, 1, listos para grabar el podcast de hoy, miércoles 17 de enero. ¿Qué tal? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces dame un segundo, Julián, voy aquí a abrir el computador para tener la nota de lo más leído, que es la de Venezuela, que acabamos de hablar en el consejo de redacción, y ya con eso me apoyo. Listo, muy bien, entonces tú nos das entrada entonces. Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, bienvenidos a la mitad de la sala de redacción del Tiempo, donde grabamos Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, miércoles 17 de enero de 2018, vamos a hablar de qué va a pasar con el cuerpo de Óscar Pérez, el ex policía venezolano que fue abatido en un operativo del gobierno de Maduro, y qué viene para el caso del extraditable que fue mencionado en el crimen del futbolista Andrés Escobar. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído. Lo más leído. Hoy en nuestra pantalla de Charbit, el software que nos permite ver qué consulta en este momento la gente en eltiempo.com, tenemos este titular que hace parte de otro tema que también ha sido el más leído. Muerte de Pérez, duro mensaje de advertencia a la oposición venezolana. Es un análisis hecho por nuestra corresponsal en Caracas, Valentina Lares, pero que tiene que ver con algo que ha venido pasando. Otra de esas noticias también tiene que ver con el hecho de que hay mucha atención alrededor de la sede de medicina legal en Caracas, donde está el cuerpo de este ex policía venezolano que realizó actos de rebelión, entre ellos el más recordado, el que se vio por video de él montado en un helicóptero lanzando granadas contra edificios oficiales, pero que finalmente fue abatido en un operativo del gobierno venezolano, en el cual lo señaló de hacer parte de una célula de un grupo terrorista, y sobre ese operativo todavía no hay claras muchas cosas. Entre ellas, saber realmente cómo ocurrió, y la pregunta que se hace muchos hoy, y estamos hoy con Eduardo Soto, editor internacional del Tiempo, y con Sandra Ramírez, la subeditora también de la misma sección, para establecer qué hay detrás de toda esta tensión, por qué hay tanto temor entre ciertos grupos de venezolanos sobre qué va a pasar con el cuerpo de Óscar Pérez. Andrés y amigos oyentes del Tiempo.com, muy buenas tardes. El próximo pulso que se viene entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición va a ser qué va a pasar con el cuerpo del policía rebelde Óscar Pérez. Por una razón sencilla, Andrés, porque familiares y ONGs y algunos organismos de defensa de los derechos humanos están pensando que el régimen de Maduro lo que quiere es cremar este cuerpo, con lo cual muy probablemente se estarían desapareciendo las evidencias de que, como dice la oposición y algunos ONGs y organismos de defensa de los derechos humanos, el policía no murió como fruto de un intercambio de disparos, sino que fue ejecutado de manera extrajudicial, así como las personas que integraban el grupo que lo estaba acompañando en ese momento en esa residencia en las afueras de Caracas. De hecho, la primera sospecha surgió en el momento en que unidades de la Guardia Nacional Bolivariana derribaron la construcción donde estas personas se habían atrincherado de manera inexplicable, y ahora hay un operativo gigantesco en los alrededores de la morgue de Caracas, porque se temen protestas y hay gran presencia de miembros de ONGs y militantes y demás exigiendo que el cuerpo sea devuelto a sus familiares y también que sea divulgado el resultado de la autopsia que se le practicó no solamente a Óscar Pérez, sino también a los otros acompañantes que estaban con él. Sandra, este caso se podría parecer a otros que hemos visto en años recientes, por ejemplo, cuando ocurrió, por decir, cuando ocurrió la ejecución de Saddam Hussein.
el cuerpo fue desaparecido, o sea, nunca se supo finalmente dónde quedó sepultado. Tiene que ver con eso el temor de Venezuela, que de pronto si hay la entrega de un cuerpo y si hay un sitio donde se entierre, ese lugar se convierta en un sitio de culto y eso pueda favorecer algún tipo de sentimiento revolucionario. ¿Tendrá que ver con eso? Precisamente una de las cosas de las que se está hablando ahorita a propósito de Óscar Pérez es que ya está empezando a tomar la figura de mártir dentro de la sociedad venezolana, porque sí está bien que hubo, digamos, de una u otra manera rechazo por lo que hizo, por haber tomado el helicóptero, por haber atacado instituciones del Estado, también se tiene claro que no es la forma de solucionar un problema, y más cuando hay versiones encontradas. Versiones, por un lado, que el mismo Óscar Pérez, a través de redes sociales, mientras estaba dándose el operativo, decía que estaba tratando de entregarse a las autoridades, pero que no estaba recibiendo una respuesta positiva, y por el otro lado la versión del gobierno que dice que es totalmente lo contrario, que ellos estaban tratando de negociar y que fue finalmente el grupo de Óscar Pérez el que estaba atacando a las autoridades. Eduard, ¿tiene potencial Óscar Pérez para convertirse en mártir, como lo menciona Sandra? Es muy probable porque la oposición de alguna manera, a pesar de que en principio se distanció de la figura de Óscar Pérez, está buscando una figura que los una, que los vuelva a congregar como una unidad en un año en donde va a haber elecciones presidenciales. Entonces, si la oposición maneja bien esta figura, este puede ser un elemento de catarsis que termine uniendo de nuevo a la oposición, que en ese momento está bastante dividida. Eso es lo que se pasaría en teoría si entregan el cuerpo. ¿Qué pasaría, y tratemos de analizar eso, si no entregan el cuerpo y si finalmente no lo devuelven a sus familiares? Yo creo que pasaría exactamente lo mismo, porque Óscar Pérez ya es una figura. Si no lo entregan, se consolidaría la tesis de que fue un crimen de Estado, sin lugar a dudas. Sandra. Así es, y también pues habría que ver qué pasa en términos de reacción en la calle por parte de la gente, porque ya se ha visto que el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado la represión como forma de callar las críticas en contra de su gobierno, y Óscar Pérez era evidentemente una de esas voces que estaba pidiendo un alzamiento militar en contra del gobierno, y que según cuentan sus familiares, digamos, estaba provocado por toda por la falta de acuerdo con la política de Nicolás Maduro, ¿no? Por toda la crisis social, económica y política. Entonces, por supuesto, esto llegaría a crear algún efecto dentro del sentir de la gente. Y no olvidemos, Andrés, que finalmente Óscar Pérez era un policía que estaba en ejercicio y que estaba trabajando con el servicio de la Policía de Investigaciones Judiciales. Entonces, este es un punto que hay que tener en cuenta. Eduard, Sandra, muchas gracias. Gracias. Vamos, mientras tanto, a darle paso al otro segmento, mientras se sientan Eduard y Luis. No sé si puedas mostrar, si puedes mover la cámara para mirar. Lo que me gustaría mostrarles un poco qué vemos desde acá. Desde aquí estamos viendo, por ejemplo, al frente nos encontramos siempre con la sección de deportes, la que ustedes están viendo en este momento. Ahí se nos atraviesa un cable, pero pues hace parte de todo lo que tenemos que montar para lograr nosotros aprovechar la mayor cantidad de espacio. Hacia el otro lado, hacia esa esquina, está el set de City TV. Cuando hemos tenido a veces emisiones aquí a esta hora, hay presentaciones de grupos musicales y en vivo que nos ambientan el sonido de nuestro podcast. Lo están arreglando, hay un maestro con una escalera. Así es, don Edulfo, pero todo está en permanente construcción porque la idea es que salga perfecto para nuestro público. Bueno, vamos a seguir entonces con el siguiente segmento. Julián, tú nos dices para entonces grabar el segmento de La Clave, ¿sí? La Clave. El tema clave. Esta mañana la Misión de Observación Electoral, la MOE, presentó un estudio sobre dónde están las anomalías entre el número de personas inscritas para las elecciones de este año y cuántos habitantes hay. Y detectó que en 24 municipios prácticamente se triplicó ese número de inscritos. Ese es un fenómeno muy raro, muy extraño, que de seguro llevará a investigaciones porque se debe tratar de establecer si ahí hay el fenómeno conocido como transhumancia electoral, es decir, traslado de votantes con fines de favorecer a un candidato específico. Detrás de eso hay dinero, detrás de eso hay corrupción. Eso es un delito hoy por hoy. Estamos con Luis Alberto Miño, editor de Nación, y con Edulfo Peña, editor de Política, para analizar este tema. Luis Alberto, ¿cuál es, primero que todo, las circunstancias, cuáles son las características de este hallazgo de la MOE? Bueno, sí, primero hay que hacer precisión en el mapa que entrega la MOE, porque pues existen muchas teorías sobre en dónde se presentan estos fenómenos. Realmente el mapa de los 28 municipios lo que muestra es que este crecimiento atípico
no se da en una sola región del país, sino que se da prácticamente en diferentes puntos del territorio, tanto en la costa, como en la Orinoquía, como en el sur del país. Lo que usted está queriendo no es un decir exclusivo que ese tema de que región. algunos dicen, no, es que eso pasa únicamente en la costa, no es así, está regado por todo el país. O sea, esto desmitifica un poco eso, o sea, eso es un panorama que realmente muestra todo el mapa nacional, tanto hay departamentos en la costa, como en el centro del país, como en el sur, como en la costa pacífica. Entonces, primero, pues poner un poco en el terreno el fenómeno. Realmente lo que preocupa es que durante la jornada, la apertura de inscripción de cédulas, lo que se dio fue que el promedio en Colombia es de 30,5 personas estén inscritas por cada 1.000 habitantes. En estas regiones lo atípico es que esto se incrementó 2 o 3 veces, cosa extraña pues para los observadores, porque pues eso es un fenómeno que trasciende el promedio nacional y hacia ahí se pone la lupa, ¿qué está pasando ahí? Entonces hay diferentes explicaciones, pero que vamos a detallar, pero un poco el mapa es ese, son 28 municipios en donde las inscripciones sobrepasaron ese 30,5, llegando en algunos puntos a ser de 100,5, 100 punto algo. Muy preocupante, o sea, muy incremento preocupante. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quiénes son los que están detrás de esa transhumancia por lo general? ¿Y qué podemos hacer para que eso se frene? Entiendo que por primera vez, y eso fue una ley que se aprobó en el Congreso pasado, usted lo va a recordar muy bien, esto ya se convirtió en un delito penal, o sea, ya hay castigo penal. ¿Qué cree usted que pueda pasar esta vez si logramos identificar los Andrés, autores? bueno, sí, mira, estamos en campaña electoral, primero que todo, ¿no? Eso quiere decir que los candidatos están en cacería de votos, quiero decir casi literalmente al precio que sea. Segundo, Andrés, yo vengo oyendo hablar del tema, del problema de transhumancia electoral, trastear votos de un municipio a otro desde hace años y no he escuchado como la primera sanción grave contra nadie porque... ¿Usted cree que la ley que ahora sí lo castiga penalmente ahora hay una nueva puede ley, frenarlo? ahora hay una nueva ley, pero nunca ha habido sanciones, como no hay un solo sancionado, Andrés, porque han sobrepasado los topes y los sobrepasan todas las elecciones. Tiene derecho a ser escéptico si no hay antecedentes. Tengo que ir como a 3 tipos de explicación si es que las hay para eso. Uno, sí hay compra de votos, siempre hay compra de votos, Andrés, siempre hay compra de votos. Segundo, ahí hay un fenómeno en la costa, por ejemplo, en Barranquilla siempre se da ese fenómeno, no es nuevo. Hace 8 años encontraron 10.000 cédulas en la casa de un dirigente importante político conservador de Atlántico, anunciaron una investigación rigurosa, nunca conocí los resultados, Andrés. Tercero, dicen que por ejemplo abajo donde en Guaviare, en Putumayo, donde se comienza a ver eso por primera vez, es que las FARC ahora sí están permitiendo inscribirse y las FARC están permitiendo votar porque ya no hay presión armada. Entonces se explica eso de manera puntual. ¿Será cierto? No tengo ninguna idea. Y también hay en Antioquia, por ejemplo. De manera que yo podría concluir, Andrés, estamos en elecciones, siempre hay compra de votos de elecciones, esto es un delito que ahora se va a castigar, pero nunca se ha podido erradicar. ¿Qué más hay detrás, Luis? Sí, hay, que la MOE explica otros fenómenos que se presentan en algunas regiones petroleras del oriente colombiano y dice que como hay un boom en estas regiones, hay una población nueva que está en esta zona y que inscribió sus cédulas para votar, que eso también incidiría en estas zonas. Y hay otra explicación para el fenómeno en Cúcuta, que es el problema en la frontera, el problema de la llegada de colombianos que tienen doble nacionalidad, que vivían en Venezuela y que han regresado a nuestro territorio, y que obviamente no se habían inscrito y hicieron su inscripción para esas elecciones. También dicen, por ejemplo, que el censo no estaba actualizado. Entonces, el censo crece lentamente, no lleva mucha relación con la gente en decisión de votar. No, pero ya veremos, son casos extraños que igual tendrá que entrar a investigar la Fiscalía. Pero es importante es que sí, va a votar más gente en las elecciones. Ya Andrés. Ya veremos. Edulfo Luis, muchas gracias. Bueno, mientras vienen Alicia y vienen John, Edwin, ¿por qué no me ayudas a hacer un zoom detrás de ellos? A ver qué, porque quiero mostrarles a nuestros seguidores del Facebook que eso que vemos a este lado y el frente es la sección del tiempo.com. Lo primero que encontramos en esa primera línea son nuestros colegas de redes sociales. Ahí se manejan todas las redes sociales de los medios de la Casa Editorial del Tiempo, del Tiempo, Portafolio, City. Allí se maneja todo lo que tiene que ver con cómo nos comunicamos y tenemos conversaciones con nuestras audiencias a través de las redes sociales. Y más atrás está nuestro equipo, que es un equipo de los más jóvenes en términos de promedio de edad en la redacción, que son los que nos ayudan con el tiempo.com, fortalecer todas las noticias que hacemos, estar
totalmente alertas para los breaking news, para las noticias de última hora y para poderlas alimentar de contenidos multimedia. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos con el siguiente segmento, que es la cifra del día. Julián, cuando tú nos digas, entonces estamos aquí listos, nos avisas. La cifra. Y en la cifra del día tenemos esta, 24. 24 años son los que han transcurrido desde el triste asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar en Medellín. Y hoy esta cifra se nos recuerda porque fue capturado en Cúcuta Santiago Gallón, una persona que estuvo mencionada en este caso. Lo capturan por otro tipo de caso, por un tema que tiene que ver con una investigación en Estados Unidos. Está a punto de ser extraditado, pero para analizar el impacto de esta noticia estamos aquí con John Torres, editor de Justicia del Tiempo, y con Alicia de la misma sección, especialista del tema. John, ¿cuál es el eje clave de esta información en relación con el caso de Santiago Gallón? El crimen de Santiago Escobar Andrés ocurre en 1994, que ustedes recordarán fue el año del Mundial de los Estados Unidos. Colombia era uno de los equipos favoritos, supuestamente íbamos a ser campeones del mundo. Terminamos eliminados muy rápidamente en medio de una cantidad de problemas muy grandes. Cuando Andrés Escobar vuelve a Colombia hacia mediados del año, después de un incidente en un sitio público, una noche termina asesinado, y los hermanos Gallón Henao, Santiago y Pedro, son señalados del crimen. Están presos 15 meses y luego uno de sus escoltas y conductores termina echándose la responsabilidad del asesinato y a esta persona la condenan y ellos quedan libres. Pero la sensación que siempre se ha tenido es que, que alguien que no tuvo la responsabilidad por lo menos directa terminó echándose la culpa y los verdaderos responsables le sacaron el cuerpo a una condena. Se trata de gente muy polémica en Medellín, muy relacionada, por lo menos muy mencionada en mundos del narcotráfico. Y Santiago Gallón ha sido capturado en Cúcuta anoche. Como lo dijo El Tiempo en su momento, en noviembre del año pasado, pues estaba siendo investigado en los Estados Unidos, está en la famosa lista Clinton, de nuevo por actividades de narcotráfico y supuestamente por ser una ficha de la oficina de Envigado, que es una organización de la mafia tenebrosa y que lleva casi 30 años delinquiendo en Colombia. Y ahora Santiago Gallón pues se enfrenta a la posibilidad de ser extraditado y de nuevo el caso de Andrés Escobar vuelve a sonar por esto. Ok, Alicia, y ahora mencionando su apellido porque no quiero quedar mal con su familia, Alicia Méndez, cuéntenos en detalle, Alicia, ¿qué es lo que tiene en este momento tras las rejas al señor Gallón? Bueno, una investigación en Colombia por narcotráfico que adelanta la Fiscalía, que tiene que ver con una red que en noviembre fue desvertebrada con la captura de 18 personas. El jefe de esta red es un ciudadano británico a quien apodaban el mono o el químico. Él se había especializado con un grupo de personas en sintetizar la cocaína y la enviaban en alimento para perros, para animales, hacia Estados Unidos y hacia Europa. Pues aparentemente hace parte de esta red el señor Gallón, que fue capturado en Cúcuta y venía este proceso adelantándose por parte de la Fiscalía y de la DEA, que está trabajando en conjunto esta operación. El Tiempo ha conocido que en Nueva York una corte tiene una solicitud de captura con fines de extradición de Gallón Henao, porque los indican, pues reiteramos, del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. De igual forma, el año pasado, hacia los meses de septiembre, él fue incorporado en la lista Clinton por sus nexos con la oficina de Envigado, la otrora oficina de Envigado, y uno de sus abogados fue a Estados Unidos a verificar la situación y fue cuando él conoció que había una orden de captura con fines de extradición y desde ese momento desapareció de Medellín y desapareció del radar de las autoridades, capturado ayer en Cúcuta. Aparentemente estaba usando la frontera para cruzar al vecino país, delinquir y volver a ingresar a Colombia. John, hemos visto que cuando ha habido personajes de esta naturaleza extraditados, han tomado el camino jurídico de colaborar para tratar de reducir sus condenas. ¿Qué podría un personaje como Gallón, que tiene conocimiento amplísimo de todo lo que ha pasado en la historia del narcotráfico en Colombia, ir a confesar o eventualmente destapar? Pues vea, Andrés, que a mí me parece que más que para los Estados Unidos, que seguramente sí tiene mucha importancia en cuanto al tema de narcotráfico, sería más importante que hablar en Colombia, porque Gallón forma parte de ese grupo de empresarios, entre comillas, antioqueños como Hugo Albeiro Quintero, el dueño de Bellanita, que pagó una pena mínima por concierto para delinquir, los Gallón y otra gente que siempre se ha movido en el mundo de la ilegalidad, pero también se mueven muy relacionados con el poder político, desafortunadamente mucho en Antioquia, y con el poder económico de ese departamento. Yo creo que sería más importante que contaran todo lo que se han movido aquí en Colombia. Ellos se movieron en el mundo de los helicópteros, tenían una gran cantidad de negocios. Sin mencionar nombres específicos,
podría ser un ventilador de una magnitud impresionante. Claro, porque es que vea, esta gente estaba activa en el narcotráfico desde la época de Pablo Escobar y ha seguido vigente, y si ha seguido vigente es porque también hay gente que los protege, gente muy importante, muy poderosa, más que importante, que los ha protegido. Eso sería lindo que lo contaran al país. Joana Alicia, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces Edwin, que además Edwin, que está detrás de esta cámara ayudándonos con el Facebook Live, le vamos a pedir también que detrás mío trate de enfocar a ver qué se ve. ¿Qué hay detrás? Detrás de este lado, mientras se sientan aquí Julián y Natalia, está la gente de diseño. Lo primero que se ve aquí es la gente de diseño. Todos nosotros lo que vemos en este lugar es el pool de diagramadores, de infógrafos que tienen servicios compartidos para Portafolio, para El Tiempo, para todos los periódicos de la casa editorial. Y más atrás lo que sí vemos es la redacción de Portafolio, el periódico económico más leído en Colombia. Así estamos entonces nosotros rodeados de la gente que hace noticias y el cierre de los impresos en este momento. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente segmento, Julián. Vamos entonces a terminar con lo que viene y en eso vamos a anunciar nuestra, como ya lo vimos en el Consejo de Redacción, nuestra serie Yo Presidente. Tú me dices. Lo que viene. Y en lo que viene tenemos aquí con nosotros a Natalia Bonet del Tiempo.com y a Julián Espinosa, realizador visual también del Tiempo.com, porque queremos contarles a ustedes cómo ha sido el detrás de cámara de un producto que esperamos que los oyentes de este podcast y todos los lectores del Tiempo.com sigan adelante. Es un trabajo muy arduo, es un producto nuevo, con un formato distinto a lo que tradicionalmente hace El Tiempo, pero muy interesante. Se llama Yo Presidente. ¿Cuándo empieza, Natalia, y de qué se trata? Empieza mañana a las 8 de la noche. Nuestra audiencia lo podrá ver en todas nuestras plataformas. Hablo de las plataformas digitales, en eltiempo.com y también en nuestras cuentas de redes de El Tiempo y de la cuenta de especiales. A las 8 de la noche tienen que estar súper pegados porque vamos a revelar el primer capítulo de 13 capítulos que hasta ahora tenemos. Son 13 candidatos, pero eso puede modificarse en la medida en que vayan saliendo o no. El primer capítulo va a ser con Ordóñez, que es por supuesto un súper personaje. Alejandro Ordóñez. Julián, ¿cómo ha sido todo el proceso? Yo he visto ya el producto, me parece muy interesante. Yo veo muchas voces, yo veo mucha investigación. ¿Cuánto le ha costado a usted tener todas esas voces? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Cuéntele a la gente cómo ha sido ese trabajo. Fue un proceso muy complejo. Llevamos más de 6 meses de trabajo telefoneando, llamando a muchas personas de diferentes vertientes políticas para preguntarles si quieren hablar un poco sobre quiénes son los candidatos, si están a favor o en contra, o si quieren hacer un análisis. Por ejemplo, en el caso general. de Ordóñez, que arranca mañana, Julián, ¿cuántas voces hay en promedio en ese producto? Yo creo que hay entre 20 y 30 voces el día de mañana, y hay voces tan diversas como su fórmula vicepresidencial, David Nami Orozco, y por otro lado la actriz y activista LGBTI Endri Cardeño, por ejemplo, opinando sobre Alejandro Ordóñez. Entonces creemos que... Cuando usted se ha sentado a grabar con ellos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo usted tarda con cada una de esas voces y eso después en cuánto termina en la edición de video? Es muy complejo y varía mucho, pero por lo general va entre 10 y 20 minutos porque a la gente le gusta hablar. Si lo odia, si lo defiende, si quiere hacer unos análisis, la gente se extiende. Entonces es un trabajo bastante arduo de escuchar todas estas voces y ya en el momento del montaje tratar de ser lo más equilibrado posible. ¿Cómo vamos a hacer entonces nosotros, Natalia, en adelante con el producto? La gente puede participar, puede proponer, puede discutir si hubo más voces a favor o en contra, porque va a ser muy polémico escuchar declaraciones fuertes a favor y en contra. Así va a ser y así es, ¿no? Porque ya en nuestras promociones en redes sociales ya ha habido ciertas opiniones en contra y a favor de lo que va a hacer, porque todavía no se sabe qué va a ser este producto, pero sí, por supuesto, va a haber muchas voces y pues las esperamos, por supuesto. Esa es la idea, que la gente opine, que la gente nos diga qué opina del producto, del nuevo producto del Tiempo que va a salir desde mañana, semanalmente, a las 8 de la noche, espérenlo todos los jueves. Bueno, Julián, felicitaciones por el trabajo. Ahora a escuchar a la gente, a ver qué dice la audiencia. Natalia también, muchas gracias. Y vamos a escuchar entonces, aquí les dejamos, para finalizar este segmento del podcast, un pedazo de la promoción que tiene que ver con cómo se está difundiendo lo que viene con Yo Presidente. Que no entiendo en qué momento
le pareció que podía ser candidato a la presidencia. Me parece que eso sí es como es un ejemplo de un fenómeno colombiano, y es que un montón de gente cree que puede ser presidente. Yo creo que se rodean de amigos que les dicen usted puede ser presidente, y él es un ejemplo inmejorable de eso. Gente que le dice, pero mira, hay que darse a conocer, hay que lanzarse, así fue Uribe, nadie tenía el 2%, pero realmente es un fenómeno colombiano, un montón de gente que va por ahí haciendo encuestas privadas a ver qué tanto chance tendría de ser presidente, y terminan cayendo en la trampa y haciendo de alguna manera el ridículo. Terminamos así entonces esta edición especial de Al Cierre, conectados con Facebook Live, mostrándoles detrás de cámaras cómo se hace cada día este producto de análisis para nuestros oyentes del tiempo.com, e invitándolos a que nos sigan mañana nuevamente aquí al finalizar la tarde. Feliz descanso.